Estamos en el norte de Canadá, en una provincia que se llama Newfoundland y Labrador, y encontré el espacio perfecto para comenzar a explorar la región de los icebergs canadienses. Miren qué locura, aquí comienza esto, vean todo lo que tenemos enfrente, esta pequeña bahía llena, repleta de icebergs. Una playa bastante fría aquí en Canadá. Este es solo un pedazo de lo que se conoce como el callejón de los icebergs en Canadá. Cerca del 80% de todos estos icebergs vienen de la costa oeste de Greenland y solo del 10 al 20% viene de hecho del Ártico canadiense. Todos estos icebergs que se desprenden entre abril y mayo van bajando por una costa llamada el callejón de los icebergs, que atraviesa gran parte de la provincia de Newfoundland y Labrador. Aquí podemos comenzar a observar los icebergs que vienen de bien arriba, mientras nos metemos en lo más profundo de una ciudad que se llama Twillingate, la cual presencia este desfile de icebergs como ningún otro lugar en este país en Canadá. Dato curioso, el callejón de los icebergs fue donde se hundió el Titanic, gracias a uno de ellos, pero tal vez un poquito más grande. Sean bienvenidos a estos pueblos canadienses donde la gente vive alrededor de icebergs. Amigos míos, yo no les puedo explicar lo que se siente, no solo la emoción de estar aquí, sino el frío que tengo en las manos, el frío en general que está haciendo. Estamos en junio, la mejor temporada de hecho para venir a ver los icebergs, ya que durante la primavera del Polo Norte, muchos de ellos se desprenden y vienen a viajar aquí hacia el sur. Y aquí comienza la aventura, porque nos quedan más o menos 2 horas y media de recorrido hasta Twillingate, y aquí para allá vamos a entender bien lo que significa vivir en este tipo de ambientes, en esta cara de Canadá, que sí señores, esta sí es la Canadá de la que tanto hablan, la Canadá fría y salvaje. Para los que dicen que en Canadá no hay playa, aquí les tengo una, muchachos. Esta playa tal vez no es de arena, es de piedritas, así como en el Mediterráneo. Igualita, apenas pueden ir a broncearse aquí un rato, no dura unos 5 minutos y estamos en junio. Si no tiene la ropa adecuada, pronto usted agarrará el color de uno de ellos. Aquí comienza el recorrido, estamos preparados, vamos a darle. Quedan 2 horas y media de recorrido hasta el punto final, pero todo esto de aquí para arriba, lo que esté rodeando el agua, tal vez encontraremos algunas otras sorpresas. Bienvenidos amigos míos a Twillingate. Estamos en un pueblo que queda dentro de una isla, así que podemos decir que en este momento estamos en una isla que está dentro de otra isla. Estoy a 30 horas manejando desde mi casa en Montreal, 30 horas si no me detuviera. Cada 5 horas de ruta, súmele 2 más. Cuando el GPS le dice 5, en realidad son 7. La parada de almorzar, la parada de echarle gasolina al carro y todo eso. O sea que de 30, casi que son 40, casi que son 45 horas. Un recorrido bastante largo para llegar aquí a este pueblo y mirar esa caseta gris, esos lindos tanques de gas propano, la farmacia del lugar, esta sede del Scotiabank en Canadá. Son muchas horas de recorrido para venir a conocer lugares remotos de Canadá. Estamos en el norte de la isla de Newfoundland. Esto es probablemente lo más lejano y lo más remoto que yo haya estado en este país. Y este lugar es bastante conocido, este pueblo especialmente, porque es aquí donde venimos a ver los icebergs, que pasean a través del Valle de los Icebergs, los mismos que hundieron al Titanic. Este pueblo no solo existe por eso, existe por otras razones más. Tenemos registros de que hace más de 3.500 años vinieron los primeros a vivir a esta tierra, las primeras comunidades indígenas, las cuales fueron desplazadas por otra comunidad indígena que llegó después, la cual fue desplazada por una tercera más adelante. Esa tercera comunidad indígena que llegó a vivir aquí fue desplazada por los europeos cuando llegaron a estas tierras. Pero los europeos que llegaron aquí, a este exacto punto geográfico, vinieron por la pesca que hoy todavía sigue siendo una de las actividades más importantes de este lugar. Vinieron pescadores ingleses, pescadores escoceses, y generación tras generación estos mismos barquitos han estado aquí en el fondo, en el escenario de este pueblo, porque esta es un área rica en peces, rica en pesca, siendo esa una de las actividades principales de este peculiar y frío lugar. Por eso es normal encontrar esas trampas para cangrejo y langosta en todas las esquinas de la ciudad. Pero resulta, pasa y acontece que me voy a ir para otro lado, que aquí está muy frío. 30 horas manejando para llegar aquí. Espero que valga la pena. Está bien frío y mucho viento también. Hoy en día, este pueblo no solo vive de la pesca, sino también del turismo de alguna forma. El turismo de la tercera edad, el turismo que maneja 30 horas para venir a ver unos icebergs que se pasean por aquí, el turismo de las camper van, porque sin ellas es muy difícil llegar a estos territorios. Todo lo que usted ve en las carreteras son camiones y camper vans. Estamos llegando aquí a la punta, a la cima de una loma, para entender un poco más la posición geográfica del lugar en el que nos hemos metido hoy. Así vive la gente aquí. Esa es la casa, esa es la otra casa. Aquí tienen
trampas para langostas y cangrejos. Y el mar ahí nomás, se sale al Atlántico, por la parte de arriba del norte. Las calles aquí no es lo mismo que las calles en la ciudad. Uno piensa Canadá, primer mundo. Aquí están llenas de hueco y están destapadas como cualquier otro lugar. Que ese es el concepto que tienen muchos de Canadá y de los países desarrollados. Que en todas partes es desarrollo, en todas partes es avanzado. Pero también hay muchos lugares que pues tienen una foto diferente, ¿no? Esta debe ser la casa de un pescador, juzgando por toda la colección de diferentes trampas que tiene aquí al lado. Y miren estas casitas tan bonitas que hay aquí en la cima. Amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia. Todos son pequeñas islas dentro de pequeñas islas dentro de pequeñas islas. Todo esto pareciera ser un archipiélago. Vamos a llegar hasta la cima de esta pequeña montañita. A ver cómo nos recibe el paisaje al otro lado. ¡Qué lindo! Miren esta locura de lugar. Estamos en la cima de este acantilado. Pura roca. Y el mar Atlántico. Y desde aquí, mucho viento, un ventarrón que intimida. Esos ventarrones que lo mueven a uno. Una estructura. Vamos a investigar. Hicieron trampa porque no se puede subir, pusieron un plástico ahí para que gente como yo no se suba. Desde aquí no veo ningún iceberg, pero desde aquí sí se ve toda la ciudad. Allá hay un par de estructuras que parecen ser bastante interesantes. Y es justo este edificio de aquí, el templo masónico de Tualingate. Mírenlo cómo es, y tiene allá toda la simbología con el ojito y toda la vaina. Qué raro, ¿no? Uno no ve este tipo de templos así en todas partes, la masonería, que es algo tan místico y tan misterioso a nivel mundial. Y aquí un templo para ellos. ¿Qué quiere decir? Que si uno está por ahí en las calles o ven aquí un domingo a misa masónica, la gente va a decir, ah sí, yo soy masón y practico la masonería. Mucho gusto, Juan Carlos. ¿O qué será en serio un templo masónico? Un misterio a resolver. Pero lo que sí es cierto es que esta estructura tiene más de 120 años y la tienen conservada así tal cual de la época, porque representa muy bien el estilo arquitectónico y cómo en ese entonces jugaban con la madera para hacer estructuras como esta. Inclusive hay tiendas de regalos de iceberg por allá, y a pesar del clima y el largo invierno, vea que tienen viñedos. Por aquí cerca hay un viñedo que se llama así. Amigos, ahora sí lo hemos visto todo. Está frío, congelando. Y hay un señor haciendo un barbecue. Los canadienses no le temen al frío. Ha quedado comprobado. Aquí hace mucho tiempo que ya no viven de la pesca. Ahora también además viven del turismo. Ya que como les dije, las costas de esta gran isla están bañadas por lo que se llama el Callejón de los Icebergs. Y mucha gente viene a verlos a finales de mayo y a principios de junio, que es donde estamos en este momento. Ya que cuando empieza la primavera, empiezan a desprenderse grandes icebergs del Ártico canadiense y de Greenland, que queda hacia allá nomás. Y vienen a desfilar por estas costas, entrando a lo más profundo del Atlántico. Hay algunos icebergs que se desprenden antes de la primavera. Por eso fue que el Titanic tuvo la desfortuna de encontrarse con uno de ellos en el mes de abril. Y esto que está aquí por detrás es una escuela primaria. Aquí también hay familias, también hay niños y todo el cuento normal. Así parezca muy loco que haya gente viviendo aquí. Hay gente que vive en lugares aún más recónditos del planeta, donde también vienen a comer helado. Está abierta la heladería. Hay que estar realmente muy loco para comer helado con estas condiciones climáticas. A cone, please. I want to see icebergs. Just stay on the main road, right here. What's the place you're telling me? Let's zoom out a little. You are right here, right? The red dot. Yeah, so we'll keep on going. Look over the little bridge. Keep going past Back Harbor. When you get down around here, you'll see it all to the right, all on the water side. Thank you so much. You're welcome. Stop. Mi helado murió al abrir la puerta. Es una señal divina de que no deba estar comiendo helado en esta temperatura. Este es el helado más triste que me haya comido en mi existencia. Pero bueno, tenemos buena información, que es lo importante. Este es el helado más rico de mi vida. ¡Qué delicia! Yo sé que en este momento soy la envidia de muchos viendo este video. Lo sé, soy consciente. Ya no solo tengo las manos congeladas, sino también el corazón. Buenísimo. Vamos a seguir los consejos de esa amable señora que acabamos de conocer. A ver si logramos ver algún iceberg por ahí. Estos lugares de Canadá realmente me hacen sentir como si Montreal fuera la Florida canadiense. En este momento allá, todos están a 30 grados metiéndose en el agua, disfrutando del calor. Una palabra que aquí no existe. La palabra verano es algo que en lugares como estos, aquí en Canadá, dura aproximadamente 2 a 3 meses al año. Esto es el principio del verano.
La primavera son otros 2 o 3 meses iguales o peores, ya con nieve y mucho más frío. Y el otoño debe ser un poco igual, parecido a esto que estamos viviendo en este momento. Listo, estamos a 5 minuticos nada más del lugar que nos indica nuestra nueva mejor amiga. Aquí hay uno donde nos dijo la señora, pero es que creo que lo que vimos al principio de este video ya superó todos los parámetros. Veanlo, es un bebé iceberg. Es un baby iceberg. Me parece más curioso es ver el estilo de vida de las personas de aquí, más que el mismo mini iceberg de aquí. Que esto sea calor, que a esto le llamen, está haciendo un buen día hoy. Vamos a ir más para allá, no me voy a rendir, no me voy a rendir, vamos a encontrar mejores icebergs. No puede ser que maneje 30 horas para eso, vamos a darle. Ya llegamos a la otra playa, pero ni para qué les muestro, no hay nada. Pero si sabe que el que persevera alcanza, vea cómo se ve, no hay ni un iceberg. Yo creo que hay una aplicación, por ahí escuché, donde le dice a uno exactamente la ubicación de los icebergs. Iceberg Finder creo que se llama, último recurso. Y eso de allá es que están escondidos en la neblina. ¿O será que se están acercando hacia la playa? ¡Wow! ¡Los encontramos! Hay uno grande y uno gigante. Yo no sé si esta cámara vaya a captar bien, pero ese de allá al fondo es el grande. Está aquí. Ahí nomás, donde vemos, aquí. Pero el gigante está hacia allá. Yo lo veo con mis ojos, pero seguramente ustedes no lo ven con tanta neblina. Justo aquí está. Aquí no me queda de otra. Toca esperar a mañana. Si mañana ya baja la neblina y hace un mejor clima, los podremos ver bien. Y si no, algo más nos inventaremos. Pero ¡wow! Es gigante. Con razón no se veía nada. La nube era lluvia. Me metí aquí en la Lucero y en una tienda cerca pedí esto que es como el plato típico de la región. Una especie de empanada waffle con miel de maple. Y unos frijoles negros, mire esos frijoles tan extraños. Frijoles con maple, nada puede salir mal. Y a pesar de que está lloviendo y bastante nublado, no me rendiré. Razón por la cual he venido a pasar la noche justo enfrente de la playa. Estoy aquí estacionado con la lucerito, mírela ahí. Y tengo buenas y malas. La buena es que ya no está nublado. Y pues la mala es que es de noche, entonces igual no se ve nada. Pero mañana en la mañana espero lograr ver alguno de ellos. Buenos días, amigos. Desperté a las 5 de la mañana. Nada, no se veía nada. A las 6 no se veía nada. A las 7, que son las 7 en este momento. Y les digo una cosa, valió la pena esperar. Les presento a la ciudad canadiense que está rodeada por los icebergs. Muchas gracias, niño. Muy buen trabajo. Con lluvia, con neblina, sobre el mar, grabando icebergs y todo bien. Funcionando. Qué pena con usted. Yo sí lo pongo en tareas un poco muy difíciles. Esto es otro panorama al que vimos anoche y al que vimos ayer en la tarde también. Toda la costa se llenó de pedazos de iceberg. Y en este momento nos vemos así. La neblina esta mañana no dejaba ver nada. Se despejó un poco, pero ya viene la neblina de nuevo. Es como si nos hubiera dado un regalo de poder ver lo que estamos viendo en este momento claramente. Yo no puedo ni siquiera contar cuántos icebergs hay a la vista. Aquí hay uno, allá hay 2, 3, uno larguísimo, 4, 5, 6, 7. Vea toda esa cantidad que hay allá. Se ven pequeños a la distancia, pero cuando volé el dron hacia allá, ese de aquí está casi que a 1 kilómetro de distancia y se ve como si fuera ahí nomás y son gigantes. Este de aquí está partido en dos, ya le está pasando el agua por encima. Allá hay uno que es largo, que no es tan alto, pero que es todo este larguero de aquí y así sucesivamente, cada uno dándonos una forma diferente. Valió la pena tanta espera, valió la pena este recorrido. Faltan 2 lugares más interesantes que quiero mostrarles en estos videos de esta mística y solitaria provincia canadiense, pero siempre bella, siempre hermosa, llamada Newfoundland y Labrador. Nos vemos en el próximo video. Chao, Nick. Se me acaba de ocurrir una gran idea. Gran idea. Nos vamos a llevar
Nos vamos a llevar este para el bucero. Lo vamos a meter aquí en el congelador. Y así entonces tenemos hielo para el traguito de esta noche.